Entonces vamos a revisar algunos ejercicios, de los ejercicios que están propuestos al final de la sección. Entonces, derivada de orden superior, tenemos derivadas implícitas, fue lo que acabamos de ver ahora, y derivadas, derivada implícita, y me falta una. Me deriva de la función inversa. Entonces vamos a ver derivada implícita primero, ¿ya? Y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios extra. Entonces veamos la primera, el primer ejercicio. Cuesta entenderlo. Entonces, la igualdad. Entonces, el 11 dice, el ejercicio número 11 dice la igualdad logaritmo natural de y igual a e elevado a x sobre y. Define una función x igual a w de y. ¿Sí? Obtenga, determinar la derivada de x con respecto a y. ¿Ya? Entonces, nótese que en esta, nosotros la fórmula que acabamos de ver de derivada implícita, la tenemos justamente al revés. ¿Sí? Aquí lo que tengo es la derivada de y con respecto a x, y lo que me están preguntando a mí es la derivada de x con respecto a y. Por lo tanto, en este caso la fórmula queda totalmente al revés. O sea, ahí cambia la dirección de la fórmula. Entonces, lo voy a escribir en el cuaderno y después empiezo inmediatamente a mostrar lo que estoy escribiendo. Entonces, tenemos que la derivada de y respecto de la derivada de x es menos la derivada de f con respecto a x dividido la derivada de f con respecto a y. No, claro, tengo que mostrar esto. Eso es lo que tenemos. Entonces, me están preguntando la derivada de x con respecto a y, pero la fórmula que yo tengo es la derivada de y con respecto a x. Ahora, como estas son variables, da lo mismo el orden xy o ix. ¿Ya? Recuerden que en rigor estas cosas no están representando nada. Así que nosotros, si bien yo tengo esta fórmula, en realidad da lo mismo las letras que estoy ocupando. Entonces, lo importante es el orden en el que se encuentran. Entonces, si yo tengo que el i está arriba, en la fórmula el i aparece abajo. Si el x está abajo, en la fórmula aparece arriba. Entonces, por lo tanto, determinar la derivada de x con respecto a y es lo mismo que la derivada de la función f, que todavía no tengo idea de quién es, ya la vamos a definir, de la derivada de la función f con respecto a y, dividido por la derivada de la función f con respecto a x, y eso con signo negativo. Entonces, de esa forma obtenemos lo que queremos calcular. Entonces, eso es lo que queremos determinar. Entonces, para determinar esto, necesito poder calcular esa función de ahí, calcular esa función de ahí. ¿Sí? Entonces, necesitamos calcular esas expresiones. Donde f de f, la función que va a estar f mayúscula, siempre va a ser la relación igual a A0. Esta relación de aquí igual a A0. Entonces, logaritmo natural de y, entonces logaritmo natural de y menos e elevado a x sobre y igual 0. Eso es una relación. Esto es una relación. Y me define una función que sería la dada por esta expresión. Y esto de aquí me define la función f de x, y. Esa es la función. Por lo tanto, la función que estamos buscando, la función x, y, va a ser logaritmo natural de y menos e elevado a x sobre y. Y esta es la función que debo derivar. ¿Sí? Esa es la función que debo derivar con respecto a la variable y, con respecto a la variable x. Cuando derivo con respecto a la variable y, todo lo que no sea variable y es una constante.
Cuando derivo con respecto a la variable x, todo lo que no sea x es una constante. Entonces, luego, digamos, luego, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a y, ¿qué sería? Entonces tengo que derivar esta función con respecto a la variable y. Entonces, logaritmo de y derivado sería 1 sobre y menos e elevado a x sobre y, pero con respecto a la variable y. E elevado a cualquier cosa es e elevado a cualquier cosa. Así que me quedaría e elevado a x sobre y por la derivada de x sobre y. Por la derivada de x sobre y. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Pueden utilizar regla del producto, pero aquí tienen que tener cuidado que están derivando con respecto a la variable y. Por lo tanto, todo lo que no sea variable y es 0. Entonces, esto me queda 1 sobre y menos la derivada del cociente es la derivada del primero dividido por el segundo. Entonces sería la derivada de x por y menos el primero, ¿sí?, por la derivada de y dividido y al cuadrado. Todo eso multiplicado por e elevado a x sobre y. Ahora seguimos haciendo las cuentas. Esto me queda 1 sobre y menos la derivada de x. La derivada de x es 0. Aquí tienen que tener cuidado, porque estoy derivando con respecto a y. Como estoy derivando con respecto a y, el x es una constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, todo eso de ahí es 0. La derivada de y, como estoy derivando con respecto a y, es 1. Entonces aquí me quiere x dividido por y al cuadrado. Entonces aquí es x dividido por y al cuadrado e elevado a x sobre. ¿Ya? Ahí tienen que tener cuidado cuando están derivando lo que consideran o no constante. ¿Ya? Finalmente la derivada de f, por otro lado la derivada de f con respecto a x, pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí sería la derivada del logaritmo sobre x menos, digamos, e elevado a x sobre y derivado. ¿Ya? E elevado sobre x y derivado. La derivada del logaritmo. Esto de aquí es una constante porque no tiene variable x. Como es una constante y la estoy derivando con respecto a x, eso vale 0. Me quedaría solo esta derivada. ¿Sí? La derivada de esto es menos x sobre y derivado e elevado a x sobre y. Eso por regla de la cadena. Y ahora derivo esto nuevamente por regla del cociente, pero ahora con respecto a la variable x. Entonces esto me quedaría la derivada de x por y menos x por y derivado dividido y al cuadrado e elevado a x sobre y. Si hago las cuentas, x derivado es 1, ¿sí? Porque estoy derivando con respecto a la variable x. X derivado es 1, por lo tanto aquí me quedaría y, ¿sí? Todo eso es y. Me quedaría menos, ahí me queda y. La derivada de y con respecto a x es 0. La derivada de y con respecto a x es 0, por lo tanto eso de ahí me quedaría 0. Entonces me quedaría y dividido y al cuadrado e elevado a xy. Si hago las cuentas, eso es lo mismo que menos 1 dividido en y e elevado a x sobre y. ¿Cuál es la derivada que estoy buscando? Es esta función dividida esta función con signo menos. ¿Ya? Eso es lo que deben colocar como resultado. Yo no lo voy a hacer porque ya está casi resuelto el ejercicio, creo que no. ¿Sí? Con eso ya queda casi resuelto el ejercicio. Entonces la idea, voy a intentar hacer otro. Me están hablando por el chat. No que la derivada de x es 0. No,
Depende. O sea, Daniela me está preguntando, ¿la derivada de x es 0? Eso no necesariamente. Si tú estás derivando con respecto a x, la derivada de x es 1. Si estás derivando con respecto a otra variable, sí es 0. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? O sea, no hay una respuesta absoluta para esa pregunta que me estás haciendo, sino que ahí depende con respecto a qué variable estás derivando. ¿Ya? Si te das cuenta, este ejercicio es bastante bueno porque si te das cuenta, al final tengo que calcular dos veces esta derivada. Esa es la derivada de x sobre y derivado. ¿Sí? Si lo hago en la primera instancia, lo hice con respecto a y, me quedo x sobre y cuadrado. X sobre y cuadrado. Pero si lo hago con respecto a x, eso me da 1 sobre y. Entonces hay que tener mucho cuidado en entender con respecto a qué variable estoy derivando, ¿ya? Porque eso hace que algunas sean 0 y otras no sean 0. Como regla general, si estoy derivando con respecto a una variable, todo lo que no sea esa variable es una constante, y la derivada de una constante siempre es 0. ¿Sí? Eso sí es verdad. Ya la derivada de una constante es 0. Entonces, en este caso, cuando tú me preguntas, ¿la derivada de x es 0? Depende si la considero o no constante. En el caso que estoy derivando con respecto a y, sí es una constante, por lo tanto 0. Y yo creo que ahí tiene quizás una mejor respuesta. Ya, voy a seguir con derivada entonces. No sé por qué se me adelantó tanto. Estamos los ejercicios resueltos, o sea, los ejercicios propuestos. Ya vimos uno de derivada implícita. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, pero aquí me piden calcularlo en un punto específico. ¿Ya? Entonces, dada la igualdad seno de x, seno de y igual a 1/2, obtenga el valor numérico de la derivada de y con respecto a x de pi cuarto, 3 pi cuarto. ¿Ya? Entonces, calcula la derivada y siempre va a quedar en 2 puntos. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes, no es muy difícil, entendiendo cuál es la función que está apareciendo aquí y derivar bien con respecto a cada una de las variables. ¿Ya? Entonces, yo creo que ya para terminar, creo que sería, no, voy a hacer ese. No voy a hacer ese porque creo que ya con eso terminamos la primera, porque la derivada inversa y la derivada implícita, o sea, la derivada inversa y las derivadas de orden superior son mucho más naturales. Entonces, esta derivada implícita quizás cuesta un poquito más. Entonces, el ejercicio 12 dice, da la igualdad seno de x, seno de y, igual a 1/2, determinar la derivada de y con respecto a x de el punto pi cuarto, 3 pi cuarto. Entonces voy a empezar a mostrar acá. Entonces, ¿qué queremos calcular esa derivada? Obviamente, aquí despejar el i no es tan sencillo. Ya se pueden despejar el i y olvidarse de todo esto. ¿Ya? Pero la idea es siempre ir ocupando lo correspondiente a derivada implícita. Entonces, esta expresión de aquí define una función. Entonces, esto de aquí es lo mismo que seno de x, seno de y, menos pi medio, menos 1/2, perdón, igual 0. Y esto de aquí va a definir la función f de x, y igual a, sería seno de x, seno de y, menos 1/2. Con eso obtengo la función. Y ya con eso puedo empezar a trabajar. Entonces la derivada de esta función, la derivada de y con respecto a x, siempre recuerden que esto va cruzado, entonces sería la derivada de f con respecto a x, dividido la derivada de f con respecto a y, con signo menos. Entonces lo que tengo que calcular es la derivada de esta función con respecto a x, la derivada de esta función con respecto a y hacer el cociente. Una vez que yo tengo el cociente, me va a quedar una función de dos variables. Y reemplazo cada una de esas variables para tener el valor numérico que me están solicitando. Entonces, primero, no sé si me pensé que iban a hablar en el chat. Entonces, primero, la derivada de f con respecto a x.
Entonces sería derivar esta función con respecto a x. Entonces, como aquí aparece un medio, ese un medio no lo vamos a omitir porque siempre la derivada va a ser 0. Entonces va a ser seno de x por seno de y, todo eso derivado, pero derivado con respecto a la variable x. Por lo tanto, esto de aquí, este seno de y, es una constante. Pueden pensarlo como un número, ¿ya? Pueden pensarlo como un número. Entonces, piensen que eso de ahí es un 2, un 3. Entonces, como 2 o 3 sale de la derivada. Por lo tanto, lo que me quedaría aquí sería seno de y por la derivada de seno de x. ¿Sí? Por la derivada de seno de x. Si hago las cuentas, la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, tú me quedaría que es seno de y coseno de x. Esa es la derivada de esa función. La segunda etapa sería hacer exactamente lo mismo ahora, pero con la derivada de f respecto a y. Y va a pasar algo bastante parecido. Entonces sería seno de x, seno de y, derivado. Y nuevamente este seno de x sería una constante. Como una constante sale de la derivada, y me quiere que esto es seno de x por seno de y derivado. Seno de y derivado sería coseno de y. Entonces sería seno de x por coseno de y. Por coseno de y. Final, entonces de aquí, de aquí, la derivada de y con respecto a x en el punto x, y, en el punto x, y, va a ser menos la función con respecto a x, que sería esta de aquí, sería seno de y, sería menos seno de y o seno de x dividido, y aquí me quedaría seno de x coseno de y. Esa es la función que estábamos buscando. Entonces la derivada de la función con respecto a la variable x es esa función de ahí. Esa función de ahí. Y determinar lo que me están preguntando es simplemente reemplazar los números. Entonces, luego, la derivada de y con respecto a x en el punto pi cuarto, 3 pi cuarto, va a ser igual a, y aquí reemplazo donde está el x, reemplazo pi cuarto, donde está el y, reemplazo 3 pi cuarto. Entonces sería menos seno de 3 pi cuarto coseno de pi cuarto dividido seno de pi cuarto coseno de 3 pi cuarto. Listo. Y eso ya es simplemente, esto de aquí es calcular. Ahí no sé si ustedes manejan la tabla o lo pueden hacer con calculadora. Ahí ya lo dejo abierto porque no es parte del curso calcular ese tipo de objetos, ya. Calcular identidades trigonométricas de ángulos notables. ¿Ya? Eso ya escapa un poquito del curso, pero ahí queda abierto a cómo ustedes saben calcular eso. O sea, lo calculan de la manera que sepan, básicamente. Eso es. Entonces, por ahí hay más ejercicios de derivada implícita, siempre es lo mismo. Hay que tener cuidado cuando es de y de x o de x de y, el único cuidado que hay que tener. También podemos definir de orden superior. Entonces, la función que obtengan aquí, volver a derivarla, eso se puede hacer. ¿Ya? Y aquí hay un ejercicio un poco más, no sé, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque, claro, ahí me piden determinar una constante para que se cumpla la igualdad. Pero el ejercicio siempre es lo mismo, o sea, calcular la derivada implícita siempre se resume a hacer esos cálculos de derivada de f con respecto a x, derivada de y con respecto, o sea, derivada de f con respecto a y. Derivar con respecto a las dos variables. Siempre más o menos lo mismo. No sé si hay alguna duda en el chat. ¿Hay preguntas, algo? No, parece no. Derivada de orden superior, insisto, no es muy difícil, tienen que derivar hasta que
les diga, si segunda derivada, calcular la derivada de la derivada, y así sucesivamente, y la derivada de la función, derivada de la función inversa es calcular bien el puntito que aparece ahí simplemente. ¿Sí? Entonces, en este caso, ahí vienen calcular g a la menos 1 de g a la menos 1 derivado en 1, eso sería la derivada, sería 1 dividido por la derivada de g de un punto A, donde ese punto A es f de A es igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que deben tener ahí en cuenta, simplemente, pero es bastante sencillo. Que es simplemente una fórmula y la dificultad es si son capaces de calcular la derivada de la función y si son capaces de calcular ese punto A. ¿Sí? Yo creo que con los ejercicios que hice al principio debería estar bastante claro. ¿No se puede dejar de grabar?